nuestro invitado, Ernesto Jiménez. Él es economista y también comunicador. Saludo, hermano, ¿cómo te sientes? Bastante bien, Gregorio, y sumamente agradecido de tener la oportunidad de conversar con tu público allá en la costa este de los Estados Unidos. El resto, por supuesto, de la comunidad dominicana en los Estados Unidos es parte fundamental de este espacio, y así también la República Dominicana, en donde tenemos el placer de hacer como colega suyo, ¿no?, en espacios de comunicación acá en el país. Un honor, la verdad que sí. Muchas gracias. Ernesto, realmente nos interesamos en localizarte para esta entrevista porque tú eres de los jóvenes que ha descollado de manera importante en la sociedad dominicana a través de los medios de comunicación. Cuando anunciamos tu participación en este programa, indudablemente que nos llamaron algunos para decirnos que querían conocer un poquito más de ti, de quién es Ernesto Jiménez, de dónde viene, cómo se insertó en la comunicación, porque siendo tú un economista, pues cae en la comunicación, y no solamente eso, que llega a ser parte del staff de una emisora tan importante, televisada también, como es Sol de la Mañana. Ernesto, ¿cómo tú puedes decirle a los amigos que nos están mirando y a las amigas de tu inicio, después de tu cursar estudios, hacerte profesional, entonces caer en la comunicación? Todo inicia como parte de la formación, ¿no?, de todo ser humano. Uno desde pequeño se va proponiendo ideales, uno va construyendo, digamos que sueños, metas, y dentro de estos sueños que me inculcó desde muy jovencito mi papá, Domingo Jiménez, dentro de estos sueños estaba siempre servirle a la sociedad, ¿no?, servirle a la gente, servirle a la comunidad en la cual uno se desempeña. Y cuando fuimos creciendo, luego de diversos estudios profesionales que nosotros fuimos desarrollando, entonces empieza también este ánimo de llevar información, este ánimo de orientar, este ánimo de comunicar, incluso hasta los valores y principios morales de los cuales nosotros digamos que fuimos haciendo acopio a lo largo de nuestra infancia, y los principios que me enseñó mi papá, los principios que me enseñó mi madre, viendo una sociedad como la sociedad dominicana que necesita de valores firmes en cuanto a la familia, en cuanto a la democracia, en cuanto al Estado, el Estado de Derecho que queremos construir en República Dominicana. Y sentí que tenía mucho que aportar en este sentido. Desde la educación que obtuve, tanto familiar como académica, queríamos llevarle todo eso al pueblo dominicano a través de los medios de comunicación. Y en ese mismo orden, mi padre, Domingo Jiménez, nos puso a trabajar en un programa llamado Triángulo de Opinión, por allá por principios del 2012, de Radio América, y en ese espacio empezamos a desarrollar todas estas ideas que nosotros consideramos son las más sanas para el bienestar del pueblo dominicano. En ese espacio empezamos a hablar sobre la importancia de preservar la niñez, sobre la importancia de la educación, sobre la importancia de los libros. Empezamos a hablar sobre mantener y preservar la salud de nuestra democracia, entender el sistema económico en el cual vivimos para sacarle beneficio en favor de nuestras familias, y empezamos también a inmiscuirnos en temas políticos vinculados al desempeño de los partidos políticos, al desempeño del Partido de la Liberación Dominicana, quien era en aquel entonces, estoy hablando del 2012, principios del 2012, ostentaba el poder en República Dominicana con la presidencia del doctor Leonel Fernández. Luego de agosto del 2012, el presidente Danilo Medina sube al mando en nuestro país, y nosotros empezamos a realizar ciertas críticas en torno a aspectos que considerábamos no marchaban de la mejor manera posible, tanto para el Partido de Liberación Dominicana como para la sociedad en sentido general. Y ahí fuimos elaborando esta trayectoria que es todavía joven. Tenemos 8 años de experiencia, sí, pero sentimos que cada día es más lo que debemos aportar. Mientras más nos vamos desarrollando, más entendemos que debemos seguir aprendiendo para entregarle a la sociedad dominicana informaciones y análisis de calidad que les permita construirse una mejor versión de la realidad. Ernesto, se dice que no es suficiente adquirir un título para tú dar a conocer lo que es tu forma de pensar, cómo insertar, cómo engrampar con los demás. Tú eres de los jóvenes que ha mostrado capacidad de conceptualización. Mucha gente lo dice
y se quedan anonadados con los análisis que tú haces en el ámbito político, política internacional también, y lo que tiene que ver con la misma economía. En este caso, ¿cuál es tu rol en este momento en el staff de la Z? ¿Cuál es el manejo que tú tienes, la parte de los programas que tú estás participando? Porque ciertamente solamente te limita a participar en la Z, o tiene algún otro espacio donde tú te puedas expresar y decirle cómo tú piensas a los oyentes. Trabajamos en varios espacios de comunicación. Evidentemente, el Sol de los sábados, por la pegada, la ascendencia que tiene la emisora Sol FM en República Dominicana y también acá en los Estados Unidos, es el espacio en donde mayor difusión hemos tenido en cuanto a nuestro pensamiento y nuestras ideas. Ese espacio pertenece a la cadena RCC Media, que lidera don Antonio Espaillat, y dentro de esa cadena nosotros hemos estado en el Sol de la Tarde, nos han invitado también al Sol de la Mañana, nos han invitado también a programas en Rumba, y dentro de todos esos programas nosotros siempre intentamos llevarles a los ciudadanos que nos escuchan nuestro pensar de manera sincera e intentando ser lo más coherentes y objetivos posible. Y nuestro pensar en torno a cuáles temas, los temas que manejamos: historia, economía, geopolítica, política local, y en esos temas nosotros intentamos hacer aportes que ayuden a los ciudadanos a entender lo que está sucediendo tanto en la República Dominicana como con fenómenos también que atañen a Estados Unidos, Europa, Asia y África. Pero más allá de la cadena RCC Media, también trabajamos para la familia de Medios Marco. Tenemos un programa de televisión en el canal 23, también en el canal 19, estamos en un programa de televisión, y tenemos nuestra propia plataforma que inauguramos recientemente llamada Dinarec RD, Dinar, de la famosa moneda que viene de la antigua Roma, ¿no? El denario, luego evoluciona a dinar. Usted escribe dinarej.com y ahí puede acceder a una plataforma de informaciones y educación económica y financiera. Les invito a los amigos de este espacio a que accedan a esa plataforma. Entonces, nosotros trabajamos en todos esos medios de comunicación. Evidentemente, también nos invitan a programas como este, que nos place y nos honra tener la oportunidad de llevar nuestra manera de pensar y nuestras ideas para todo el público que nos está observando en este momento, y en otros programas en donde tienen la gentileza de invitarnos a participar. Ernesto, hay una situación que se ha presentado. Tú eres conocedor de la política internacional, no me cabe duda, porque te ha mantenido pues, al tanto de todo cuanto acontece a nivel internacional, también en nuestro país. Pero esta parte, ¿cómo consideras tú que va a afectar positiva o negativamente el acontecimiento que se dio asusado por el presidente todavía actual, Donald Trump, en el Capitolio? ¿Qué tú crees que se va a desprender de una situación que no tiene precedente en la historia democrática de este país? Ya se están desprendiendo consecuencias de un acto muy triste, de un acto que enlutece la democracia paradigmática del mundo, la democracia estadounidense. Bastante bien sabemos que el primer presidente del mundo en ejercer el cargo de jefe de Estado y de gobierno fue el presidente George Washington, presidente de los Estados Unidos de América a finales del siglo XVIII. Entonces, esa democracia modélica que vemos desde República Dominicana como referencia, le otorgó un triste espectáculo que recuerda a resabios, a conflictos y fenómenos políticos de países menos atrasados. Es un episodio que uno nunca esperó ver en los Estados Unidos. Fue un asalto al templo de la democracia, como se le conoce allá mismo al Capitolio, es la sede del Congreso de los Estados Unidos de América. Entonces, esas acciones ya están teniendo consecuencias. La primera y más garrafal y más terrible, 5 personas muertas dentro de la sede del Capitolio. La segunda, un presidente de los Estados Unidos que ha visto que sus cuentas en las redes sociales ha sido bloqueada. La tercera, un Congreso de los Estados Unidos que ha generado un segundo impeachment, algo inédito en la historia de esa nación. Y la cuarta consecuencia, estoy haciendo por supuesto un resumen de consecuencias, pudieran haber muchas más, pero la cuarta en orden de relevancia serán casos judiciales que luego de la salida del presidente Donald Trump del poder le mantendrán visitando constantemente a los jurados y a los jueces en los Estados Unidos que le van a juzgar. Esto en cuanto a las consecuencias directas que uno puede entender de esta situación. Hay consecuencias indirectas más difíciles de analizar que tienen que ver con la institucionalidad democrática de dicho país. Los Estados Unidos de América lamentablemente es una nación muy dividida en este momento.
tanto a nivel económico, una profunda desigualdad, y para muchos es difícil entender cómo la nación que más riquezas produce en la historia de la humanidad tiene 30 millones de pobres viviendo en su seno. Eso es muy difícil de entender para muchos ciudadanos en el mundo, pero también una división social que tiene que ver con lo racial, que tiene que ver con la concepción de ver el mundo, con la concepción política, inclusive con la construcción psicológica de la realidad. En los Estados Unidos tenemos grupos antagónicos que no es que tan solo interpreten la realidad de manera distinta, sino es que conciben realidades diversas, realidades divergentes, algo que carece hasta de sentido lógico. Se supone que si un autobús tuvo un choque en una esquina, pues todos estaremos contestes independientemente de que ese autobús nos guste o no, pero ese autobús tiene una marca, ese autobús chocó en una calle tal, ese autobús tiene un color, y en eso nadie puede poner objeción. Luego uno puede analizar de, bueno, el autobús fue imprudente o no lo fue, pero lo que está pasando en Estados Unidos es que en el análisis de la realidad hay personas que sencillamente niegan que el autobús existió. Hay personas que dicen, no, el autobús no es azul, es rojo. Hay personas que cuestionan la objetividad de un hecho comprobable y confirmable, y las redes sociales han asusado este tipo de divisiones que ponen en peligro inclusive la democracia de los Estados Unidos de América. Y parte de las consecuencias de esas grandes divisiones, de esos rezagos sociales, ya estuve hablando de la diversidad de ingresos, de la disparidad de ingresos, de la disparidad de conceptos. Parte de las consecuencias se vio reflejada con el ascenso al poder del primer presidente demagógico populista en la historia moderna de los Estados Unidos de América, que fue Donald J. Trump. Y a partir del ascenso al poder de Donald Trump, muchos de estos fenómenos terribles se vieron asusados, se vieron motivados, se vieron amplificados, y nos han otorgado todos estos episodios vergonzosos y lamentables para la democracia estadounidense, que culmino diciendo, ya está viviendo las repercusiones y las consecuencias de todo esto que estamos analizando, pero a futuro también veremos otros fenómenos que se desprenderán de este desastre institucional que ha representado Donald Trump para la democracia en los Estados Unidos. Claro está, Ernesto, el impeachment ya fue aprobado en la Cámara de Representantes. Todos sabemos que ahora pasa al Senado, y en el Senado es que tiene que conseguir las 2/3 partes para poder ejecutarse ese propósito. Muchos dicen que faltando tan pocos días para que salga Trump, ya no es necesario, pero sucede que Donald Trump acaba de recibir en las urnas 74 millones de votos, y hay sectores del Partido Demócrata, o casi todos, entienden que todavía Donald Trump, por lo que representa en términos de simpatía y popularidad en un sector, una franja amplia de la sociedad norteamericana, podría volver otra vez y convertirse en una amenaza con todo lo que ha acontecido, lo que tú planteas, de los absurdos que se han cometido en este gobierno, y por eso es el interés de crear las condiciones para que él no pueda tener posibilidad de volver y así salir de Donald Trump definitivamente. ¿Crees tú que esto va a tener algún tipo de acción favorable en el Senado? Bueno, mira, en cuanto a eventos futuros, los economistas somos expertos en hacer predicciones, pero son predicciones que vienen avaladas ya por estudios empíricos, por estudios de carácter estadístico-matemático, y en este sentido no tenemos ningún estudio que nos dé certeza en cuanto a lo que pudiera pasar en el Senado de los Estados Unidos de América. Este sería el primer impeachment in absencia de un presidente de los Estados Unidos, y como muy bien establece Morrobel, buscaría cerrarle las puertas a un posible retorno o intento de retorno en el 2024. Hay otros mecanismos judiciales que luego que se vayan evidenciando pudieran también generar impedimentos políticos y civiles para el presidente Donald Trump, todavía presidente de los Estados Unidos, pero creo que la decisión del Senado está llena de muchas dudas y de muchas inquietudes que sería imposible de manera certera y objetiva vaticinar en este momento. Creo que debemos esperar en cuanto a lo que va a suceder. Se han pronunciado ya algunos legisladores de los Estados Unidos de América en torno a cuál pudiera ser su potencial votación, pero vaticinar qué va a suceder sería, digo que muy atrevido, y no necesariamente sería lo más acertado en este momento. Vamos a esperar qué acontecerá en el Senado de los Estados Unidos de América, y a partir de las decisiones que se tomen, entonces pudiéramos analizar las repercusiones que esto tendrá para el devenir político de esta nación a corto plazo. Ernesto, lo que está pasando allá, básicamente sobre la valoración que tú tienes de los 4 meses del gobierno del PRM y también Luis Abinader. Esta pregunta sobre esa valoración te la responda tan pronto regresemos de esta pausa.
El Mayimbe de la bachata soy yo, pero el Mayimbe de los implantes, míralo ahí, el doctor Collado, el que sabe de esta vaina. Nadie sabe como el doctor Collado, se lo digo yo. Su Mayimbe, su bachatú, el único, su negrito consentido. Y ahora esta vaina es de Mayimbe a Mayimbe. Doctor Collado, yo tengo una hambrecita, ¿tú no parece un rabito por ahí? ¿Cómo no? Hacia la oficina. ¿Sí? ¿Vienes o estás en República Dominicana? ¿Estás buscando comodidad y accesibilidad? Hotel Enrique te ofrece la mejor ubicación cerca de la zona colonial Malecón Parque El Conde, Santo Domingo. Clínicas, supermercados, además te ofrece el servicio de habitaciones sencillas, dobles, triples y cuádruples. Todas con TV cable, Wi-Fi, aire acondicionado, agua caliente, parqueo las 24 horas y sistema de seguridad de circuito cerrado. Próximamente, servicio de desayuno, jacuzzi y gimnasio. Estamos ubicados en la calle Enrique Enríquez, número 53 de Gaswell, en el Distrito Nacional. Comunícate con nosotros y visita nuestra página web www.hotelenrique53.com. Hotel Enrique. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York, y en esta ciudad tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto o otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Estamos con el licenciado Ernesto Jiménez, quien es economista y también comunicador muy importante de la República Dominicana. Ernesto, te decía que cuál es tu valoración de el periodo de tiempo que lleva el gobierno del PRM y también Luis Abinader. Justo el día de hoy, el gobierno del presidente Luis Abinader cumple 5 meses de mandato. Recordemos que asumió el cargo el 16 de agosto del año pasado, el 2020, y hoy, 16 de agosto del mes de enero del 2021, cumple exactamente 5 meses. La valoración está condicionada por la crisis que le ha tocado manejar, la crisis que le ha tocado gestionar. El presidente Luis Abinader asume el mando en unas condiciones excepcionales de la vida nacional y de la vida política, económica y social mundial. Entonces, toda decisión que él tome viene reflejada en cuanto al impacto que ha tenido para salvaguardar la salud de los dominicanos y las dominicanas. Y las cifras al día de hoy, lamentablemente, siguen creciendo en torno a los contagios. Ha reducido, gracias a Dios, se ha reducido el nivel de letalidad de la enfermedad del COVID-19, pero los contagios siguen en ascenso. El gobierno dominicano ha tomado medidas para intentar detener el aumento de los infectados en República Dominicana, que ya las cifras oficiales indican superan los 188,000 dominicanos y dominicanas, con 2.432 fallecidos, lamentablemente. Pero estos esfuerzos que ha hecho el gobierno dominicano han sido recibidos por la población con mucho, digamos que desapego, con mucha hasta ira, con mucha molestia, debido a que se han cercenado libertades muy importantes como la libertad de tránsito, la libertad de asociación. Uno lo entiende en el contexto de evitar el contagio, pero resulta que esto se ha ido postergando en el tiempo. Y muchas veces pareciera que el gobierno no da pie con bolas, que el gobierno no tiene claro cuál es la estrategia coherente que se debe asumir para proteger la salud. Ernesto, se está planteando que en la parte comunicacional del gobierno tiene mucha laguna. Se están cometiendo muchos. Es otro elemento, claro, es otro elemento que podemos analizar. Empiezo con el elemento principal, que es la lucha contra el COVID-19. En cuanto a la lucha contra el COVID-19, las medidas que se han tomado que limitan las libertades públicas han resultado ser contraproducentes para la ciudadanía y por eso una gran parte de la población las desaprueba. Sectores productivos como los dueños de restaurantes, los dueños de bares, los dueños de gimnasios, hasta los colmaderes y dueños de colmados se han expresado a nivel nacional en contra de las limitaciones que está cercenando la posibilidad de producir en un país como la República Dominicana, que todos sabemos bien es un país en vías de desarrollo con amplias carencias. En cuanto a la comunicación del gobierno de la República, también se han visto muchas contradicciones.
que llevan un mensaje distorsionado a la población y que profundizan aún más esa especie de descontento que es muy reciente, que se viene aposentando en las últimas semanas en la ciudadanía dominicana ante las últimas medidas del gobierno del presidente Luis Abinader. Hay una desconexión evidente entre la comunicación del gobierno y las inquietudes de la sociedad. Inclusive se caen en contradicciones insalvables como la del ministro de Economía, que contradice una disposición del presidente y lo hace público. De manera pública, el ministro de Economía contradijo una disposición de un decreto del presidente Luis Abinader sobre la apertura de las iglesias en República Dominicana. Imagínense lo mal que algo como eso pudo haber caído en una ciudadanía que ya está cansada, que tiene desde marzo encerrada, que tiene desde marzo con muchísimas necesidades que se han visto profundizadas por el COVID-19, pero que ven un gobierno que no termina de entender la importancia de permitir que la economía opere. ¿Para qué? Con el renacimiento, con la reactivación y remotorización de la economía, nosotros también podamos hacernos cargos de la salud y el bienestar de nuestras familias. Esa es la evaluación en cuanto a lo que el COVID-19 se refiere. A nivel económico, brevemente te comento, Gregorio, que al haberse deprimido las finanzas públicas y las recaudaciones del gobierno el año pasado por encima del 38%, entonces el gobierno se ha visto en la necesidad de tomar préstamos cuantiosos en periodos de tiempo muy cortos, y son asuntos hasta ya de carácter histórico. El presidente Luis Abinader se vio compelido a tomar más de 5.600 millones de dólares prestados en apenas 3 meses. Es algo que no había sucedido en la historia moderna de la República Dominicana y ha llevado la deuda pública consolidada del Estado Dominicano a más de un 70% del PIB, un umbral que, acorde a expertos como Reinhard Rogoff, ya va llegando a ser delicado para las finanzas públicas. Hace apenas un par de días, el Congreso de la República Dominicana aprobó la obtención de 2.500 millones de dólares también en bonos soberanos ante los mercados internacionales, lo cual acrecenta aún más una deuda pública que se ha disparado a raíz de los efectos del COVID-19 en las finanzas públicas. Ese es un análisis que ya empieza a sembrar dudas en cuanto a la sostenibilidad de las finanzas públicas y fuerzan al Estado dominicano a buscar vías de aumentar los ingresos fiscales. Por eso ya se está hablando en República Dominicana, y el presidente Abinader se ha referido a esto, de un posible pacto fiscal o una reforma fiscal integral que pudiera llegar a nuestro país, si no a finales de este año 2021, a inicios del año 2022. Ernesto, valórame en un tiempo no muy extendido, muy extenso, lo que son los dos eventos que se están llevando a cabo en este momento por los dos partidos de oposición mayoritarios, PLD, Fuerza del Pueblo. Los dos están inmersos, los dos partidos en congresos paralelos. ¿Qué tú entiendes que va a surgir fruto de la celebración del Congreso en el PLD y la Fuerza del Pueblo? ¿Cómo tú puedes visualizar el escenario, cómo van a quedar estos dos partidos luego de llevado a cabo estos dos procesos? Es un fenómeno, Morrobel, que se puede ver como si de una balanza se tratase. Tenemos una balanza en donde de un lado está el Congreso del PLD y del otro lado está el Congreso de la Fuerza del Pueblo. Son dos organizaciones políticas que tienen un origen común, y podemos decir que ese origen común es la familia PLDista. La familia PLDista se dividió por los excesos, por la arrogancia del poder, por el encumbramiento obcecado de un grupo llamado Danilato o Danilismo, que se apoderó de las siglas partidarias, invadió los organismos de dirección y terminó atentando contra el presidente de dicha institución y contra miles de dirigentes y cientos de miles de miembros de dicha institución. Ante ese atentado que desde el poder se consagró, dirigido por el expresidente Danilo Medina contra una parte importante de su propio partido, ante ese atentado, entonces, el partido se dividió. Eso está claro y todos lo sabemos. Danilo Medina dividió el PLD y lo sacó del poder. A raíz de ese fenómeno, entonces, surge la Fuerza del Pueblo como una expresión de renovación, como una expresión de negación de los vicios que el danilismo implementó y amplificó en el PLD y que lo llevaron a su posterior división. Entonces, en este momento tenemos esas dos partes de una balanza que se comportan de la manera siguiente. Mientras el PLD, secuestrado por el danilismo, algo que reconoce un comunicador como José La Luz,
que es miembro del Comité Central y miembro de la comisión organizadora del Congreso del PLD, que se quedó en el PLD y ha respondido a las directrices y los lineamientos del Danilato. Bueno, el mismo José La Luz dijo hace un par de días que está secuestrado el PLD. ¿Por quién? Por esa cúpula dirigida por Danilo Medina que lo dividió. No hay que ser un genio para entender esa realidad. Entonces, así como está secuestrado el partido, así como Danilo Medina y el Danilato desprestigiaron las siglas del PLD, así como el gobierno de Danilo Medina convirtieron las siglas PLD en sinónimo de corrupción y terminaron de enviar el ideario de Juan Bosch al zafacón y han hecho que el PLD hoy sea incompatible con el pensamiento y el accionar del prócer, profesor Juan Bosch, así también tienen el Congreso secuestrado y convertido en una chanza, en una burla, en una pantomima. Y en esa balanza que la población está viendo, mientras el PLD dirigido por Danilo Medina sigue conculcando libertades, no le impide a las bases de ese partido que elija su comité central porque se ratificaron todos y se aumentaron a 970 miembros que terminarán llenando un estadio olímpico para poder sesionar, mientras el danilismo le impide a las bases del PLD elegir su secretario general y su presidente, mientras ese Congreso fantoche y falso está imponiendo lo que más le conviene al amo y señor del danilismo y amo y señor de ese PLD que negó a Bosch, la fuerza del pueblo está mostrando una salida de renovación en donde los jóvenes de manera libérrima y democrática en el primer congreso virtual de partido en América Latina y probablemente en el mundo pudieron votar por los mandatos, por los consensos, por las directrices y por las ideas que consideran son las más potables para una organización política. Mientras el Congreso de la Fuerza del Pueblo le muestra participación al pueblo dominicano, le muestra transparencia, le muestra debate de ideas, le muestra apertura, el Congreso o el mal llamado Congreso del partido secuestrado por Danilo Medina y reconocido por miembros primarios de ese partido como José La Luz, lo que le muestra a la población es más de lo mismo, más deterioro, más violación de la democracia, más conculcación de derecho y el entronamiento o entronización del todopoderoso juez, Dios parte, o eso es lo que se llegaron a creer dioses, el señor Danilo Medina. En esa balanza, la ciudadanía puede evaluar y la ciudadanía lo que está viendo es que mientras una organización se sigue deteriorando, como lo es el PLD controlado por Danilo Medina, hay otra organización que sigue sumando, que los PLDistas que han visto que ya ese partido no tiene razón de ser, como llegó Juan Bosch a proclamar del PRD en 1973, así han visto que secuestrados por Danilo Medina, ese partido no tiene futuro y están marchando a la fuerza del pueblo para ser parte de una experiencia política interesantísima que ofrece apertura y participación a la juventud dominicana. Ernesto, una fuerza política liderada por el presidente doctor Leonel Fernández Reina. Ernesto, la ley 3318, perdón, y también la de partidos políticos, agrupaciones, también la ley 1519, dice claramente que todo en las organizaciones políticas, todo el mundo tiene que someterse al escrutinio, con excepción de lo que tiene que ver una cuota que se le otorga a la alta instancia de cada partido para que pueda manejar ese asunto. Se plantea que en el PLD el temor de que algunos, habiéndose llevado a cabo el proceso eleccionario a lo interno de ese partido, que quedaran fuera del comité central, podrían migrar hacia la fuerza del pueblo y que ese temor lo llevó a ello a ratificar a todo el que está ahí en esa posición, más aumentar una cantidad que llega hasta los 970, como tú planteas, 955. Pero eso no choca con lo que establece la ley de que todo el mundo tiene que someterse, porque si es así, vamos entonces a tener que visualizar un comité político que se le agregan unos cuantos más y se quedan los mismos que están. Yo creo, entiendo yo, que esa ley de partidos y agrupaciones indudablemente que impide que eso se pueda llevar a cabo una ratificación sin someterse al escrutinio de la base de esos partidos. Y esas son las consecuencias legales que pudieran devenir, Gregorio. O sea, muchos miembros de ese partido que se han quedado en ese partido
ya están amenazando con que van a someter ante las altas instancias judiciales de la República Dominicana este adefesio y este atentado contra la democracia interna. Pero fíjense que a veces cuando se busca evitar un fenómeno, pero cuando se busca evitarlo con maldad, con alevosía, cuando se busca evitarlo para sencillamente satisfacer un interés personal, lo que se hace es que se profundiza el mal que supuestamente se pretende evitar. O sea, se toma esta decisión de conculcar derechos y de quedarse ellos mismos subidos en el palo, de quedarse ellos mismos dirigiendo ese partido para supuestamente evitar un desangramiento que no está siendo posible evitar en este momento. Pero lo que han hecho es darle mayores argumentos a aquellos buenos dominicanos y buenas dominicanas que ven que ese partido olvidó los ideales del profesor Juan Bosch. Entonces lo que están es confirmando las denuncias que muchos ciudadanos hicimos desde los medios de comunicación cuando le advertíamos al país del carácter autoritario de ese grupo llamado danilismo, cuando le advertíamos al país del peligro que ese grupo representaba para la democracia y para el sistema de partidos. Ellos están confirmando todo eso con una medida que supuestamente busca salvaguardar a los miembros que se quieren ir, y lo que están logrando es que esos miembros tengan mayores motivaciones para salir de un partido que no respeta sus derechos democráticos y en donde no hay interés de permitir la participación de la juventud y del pueblo dominicano. La democracia, amigos y amigas, se puede mejorar con respeto a las normas, con respeto a la ley, con respeto a las instituciones, con apertura, con entender la necesaria transición, de que lo nuevo siempre irá superando a lo viejo, de que los jóvenes deben tener derecho a la participación. Ernesto. La democracia se salva con más democracia, no con la imposición que se pretende en ese partido que definitivamente ha olvidado irreconciliablemente al profesor Juan Bosch. Ernesto, ¿cómo tú calificas que dirigentes importantes con mucho desarrollo político, mucho desarrollo en términos de conocimiento de lo que es el comportamiento que debe a ejercerse cuando tú procuras hacer cosas importantes en favor de la población, todavía habiendo recibido patadas de Danilo Medina y su séquito, todavía siguen interesados en permanecer en ese partido cogiendo una serie de rebotes innecesarios? ¿A qué tú crees que se debe? Porque yo lo he visto un acontecimiento como ese de que cuando a ti te trata mal, tú le das cariño al que te da patada. El que te ignora, tú le das cariño al que te ignora. Pero el que te dio importancia, el que te valoró, entonces tú a ese le coge odio. Y coge el caso de Jaime David Fernández Mirabal, que Leonel Fernández lo lleva a la vicepresidencia. Es una decisión que se toma en función de lo que cree el candidato presidencial. Nadie le puede imponer un candidato a la vice a un candidato presidencial. Eso es una decisión que se toma. Él, Leonel Fernández, pues valoró, y pongo este caso como ejemplo, son muchos, a Jaime David Fernández Mirabal, más sin embargo, cuando Jaime David va a un medio a expresarse, se mofa de Leonel Fernández. Sin embargo, el que le hizo el fraude, el que lo pateó, el que lo desconsideró, en ese momento cuando fue candidato en el 99, entonces para ese le da todo el cariño. Yo no entiendo la realidad. Tú que conoces más el comportamiento sociológico de otro país, ¿a qué se debe eso? El escritor Rogelio Bedea, en su libro El arte de gobernar, cita al estadista romano Marco Tulio Cicerón, cuando éste dice que las decisiones políticas no deben ser nunca motivadas por la pasión. Usted no comprende, y muchos ciudadanos no comprenden el comportamiento de ciertos actores políticos porque lo están analizando desde un punto de vista racional. Hay que ver también las motivaciones irracionales y hasta las bajas pasiones que llevan a que los seres humanos tomen decisiones. Lamentablemente, desde el gobierno de Danilo Medina se instauró la política del odio contra todo aquel que no se rendía a las apetencias del grupo dominante. Y esa política del odio, lamentablemente, todavía sigue imperando en los corazones de muchos amigos y amigas que se quedaron en el Partido de la Liberación Dominicana. El odio contra aquel que tiene talento, el odio contra aquel que inclusive hasta le hizo bien, que solo les benefició a ellos, el odio y la ingratitud contra aquel que tenía las potabilidades y posibilidades que ellos nunca tuvieron. Esas motivaciones les han llevado a cometer graves errores y por eso los siguen cometiendo, porque no están actuando de forma racional, porque se han dejado llevar por las bajas pasiones. Pero eso es un grupo, y es un grupo que no tiene ya el favor popular,
que fueron sacados del poder justamente porque la ciudadanía les tomó la seña y entendió esos malos preceptos que guían la vida de esos señores, y ese grupo está perdiendo cada día más el poco de apoyo que le queda, porque la gente está viendo hacia otros horizontes. El pueblo dominicano le dio la oportunidad a Luis Abinader y esperamos que Luis Abinader no decepcione al pueblo dominicano. Y lo decimos de todo corazón, esperamos que tenga una buena gestión de gobierno, porque hoy más que nunca una buena gestión de gobierno de Luis Abinader se traduce en vidas humanas, y hacia ahí miró el pueblo. Pero también el pueblo sigue viendo otros paradigmas que tienen la educación como bandera, la experiencia como bandera, el buen gobierno, la gentileza, la ética. Paradigmas como el expresidente doctor Leonel Fernández, que es un referente de efectividad en el manejo del Estado y un referente de consulta obligatoria para todo aquel que quiera obtener respuestas de cómo manejar la nación en tiempos de crisis, porque ya él lo hizo. Porque en el 2004, cuando el presidente Leonel Fernández obtuvo el poder, sacó al país de la crisis más profunda que habíamos vivido en los últimos 30 años, reconocido por revistas de prestigio internacional como la revista británica The Economist, que habló del milagro económico dominicano. Pero el presidente Leonel Fernández, en esa crisis del 2008 que devoró la economía de los Estados Unidos y de Europa, la economía estadounidense decreció por encima de un 4%, se contrajo la economía de los Estados Unidos por encima de un 2%. Pues bueno, el presidente Fernández preservó la estabilidad y el crecimiento de la economía dominicana. Esos son los paradigmas hacia donde debe mirar y hacia donde está mirando el pueblo dominicano. Ernesto, tú manejas estos medios, sabes que el tiempo es criminal. Así es. Más simplemente cuando se trata implacable de temas tan interesantes como que estamos tratando en este momento. Pero brevemente, en 30 segundos, ¿crees tú que se paró la hemorragia en la dirección política del PLD con las decisiones tomadas? ¿Va a contener esa hemorragia, esa mudanza, ese tránsito del PLD hacia la fuerza del pueblo, o seguirán? Es sencillo de entender. Una hemorragia, una cortadura que usted tiene en su cuerpo y que le está desangrando, no se soluciona tomando un cuchillo y haciéndose más lacerazos, más arañazos o más heridas. Ellos se siguen lacerando y lo que han hecho es profundizar con esas decisiones antidemocráticas la convicción que tiene mucha gente de bien de que en el PLD, dominado por el danilismo y por Danilo Medina, no hay nada ya que hacer. Todo lo contrario, Morrobel. Ellos están amplificando una hemorragia que con esas decisiones tan desacertadas y contra la democracia no van a lograr detener. Se acabó el tiempo, Morrobel, brevemente. Permíteme agradecerte nueva vez la invitación a este espacio. Un espacio en donde yo he visto a mi padre Domingo Jiménez participar, y para mí es un inmenso honor tener también la oportunidad de haber conversado contigo y con tu público en el día de hoy. Ernesto, tú no tienes idea de la cantidad de personas que me están escribiendo para que te traiga de nuevo a este programa. Así que te esperamos por aquí nuevamente. Amigos televidentes, nos vemos el próximo sábado en otro programa de Proyecciones.